como lo hizo el reciente de hace un par de años, ¿no? Que fue 7.1, 7.2, ¿no? Pero no pasó por donde podría causar daño. Sí, en Oaxaca, en algunas partes de Oaxaca, sí hubo algo de daño, ¿no? Pero creo que, a manera de ver, la reflexión principal que yo me haría sería que este es un año que particularmente creo que se nos está complicando a todos, ¿no? No es lo mismo tener un temblor que tener un temblor con la economía cerrada y con la gente en cuarentena, ¿no? Un temblor, evacuar edificios, de gente llena que está en cuarentena, que están aisladas para evitar contagios, pues evidentemente pues, los arriesga a todos a un contagio, pero también el estado de ánimo, la percepción que la gente tiene sobre lo que está sucediendo es algo que termina por impactar la fe de las personas, el entusiasmo, el ánimo de las personas, ¿no? Entonces, creo que para mí el verdadero tema es cómo, por lo menos a los mexicanos, se nos están juntando las cosas, ¿no? Y son momentos en los que, por fuerza, nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está? Porque ha sido una tras otra, ¿no? En ese entorno de cosas que se nos van sumando y de manera como muy consecutiva, como precisamente nos está pasando ahora. Pues bueno, viene a memoria esas películas o libros que tienen que ver con desastres naturales, que tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Donde, si se fijan, todas estas películas, libros, historias, siempre nos plantean una sociedad que quizás necesita de esta sacudida para poner un poco más de atención en cosas más trascendentes, ¿no? Digo, Hollywood nos presenta como lo único trascendente es el planeta, ¿no? El planeta está enojado porque no estamos haciendo nuestra parte y por lo tanto reacciona, ¿no? Y no va por ahí, no siento que vaya por ahí. Creo que es más un tema de estamos como que forzados a reflexionar como seres humanos siempre que algo sucede en el entorno de los seres humanos, ¿no? Y creo que es precisamente lo que tendríamos que hacer, lo que es necesario hacer, y que esas películas siempre nos plantean, ¿no? Lo apocalíptico, lo que fue el fin del mundo, tiene que ver también con la esperanza, con siempre vale la pena pedalear, no dejar de moverse, o por lo menos hay una misión que podemos cumplir en medio de toda esa hecatombe, ¿no? Pero siempre es necesario que el ser humano se quede solo con su familia, solo con su esposa o solo con sus hijos, de tal manera que siempre nos lleva a esa unidad esencial que es la familia, que somos las personas que somos los seres humanos, Adrián. Sí, Bernardo, fíjate que realmente quienes hemos vivido la experiencia de los temblores, yo tengo memoria desde el temblor que estuvo en México en el 85. Yo viví en Córdoba, en Veracruz, que era lugares de muchos temblores. De alguna forma te dejan cierta marca, cierto registro en la memoria de las cosas que ves. Yo recuerdo mucho cómo se movían las cortinas metálicas, cómo sucumbían, cómo murió gente conocida, en fin, situaciones muy lamentables en este tipo de acontecimientos. Veía algunas imágenes ayer sobre Oaxaca, donde fue el epicentro. Estuve yo creo que el año pasado, estuve allá en Oaxaca, y pues es lamentable no ver todo ese tipo de cosas. Vi unos videos también que pusieron de unos edificios moviéndose en México que parecían gelatinas. No, impresionante, la verdad, muy impresionante. Como tú dices, a veces dice uno, bueno, nada más falta que pase un perro, ¿no? Y me orine.
Y yo creo que eso está pasando de alguna forma, pues no nada más en México, en varias partes del planeta. En México quizás un poco más enmarcado por pues, la falta de sensibilidad del gobierno, la falta de capacidad realmente de los políticos, de los líderes de México, ante la demanda creciente de problemas como el coronavirus, como la economía y otros tipos de situaciones que se han ido dando, la violencia, cómo ha ido creciendo. Hace unos días veía lo del famoso cártel de Santa Rosa y cómo tienen de alguna forma su juzgado al gobierno. No hay manera de que la gente se sienta segura, se sienta protegida. Entonces yo creo que son muchas cosas que se empiezan a juntar, Bernardo, y no, como tú dices, te preguntas, bueno, ¿dónde está Dios, no? Y fíjate que en ese sentido son tan grandes, son tan difíciles de gestionar o imposible de erradicar, que esa misma grandeza nos pone en una situación como similar a la de David y Goliat, que son historias que a Dios le gustan muchísimo. Son historias en las que si fuera una batalla entre iguales, Dios no se podría lucir, no tendría sentido que el más débil ganara, porque es débil por poco. Pero a las historias que a Dios le gustan, le fascina plantear que la derrota es la victoria. Y en ese sentido, para mí es el gran mensaje que todos tenemos que tomar en cuenta. Es imposible que alguien haga que un temblor desaparezca o no ocurra. Pero sí es posible que alguien trascienda o se una de manera voluntaria a tanto desastre, con la idea de buscar o encontrar de manera como más profunda a Dios, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que escudriñar esa historia de ese David contra ese Goliat. Si el hombre, con tragedia o sin tragedia, no es capaz de imaginarse como ese David, que detrás de él hay un Dios, pero también dentro de él hay un Dios, nuestra vida no tendría sentido. No estoy diciendo que Dios permita todas estas tragedias como para catequizarnos o para formarnos o para hacernos madurar. Lo que estoy diciendo es que el ser humano, como nos parecemos a Dios, que tomó el sufrimiento no como un castigo, sino como un remedio, pues tenemos esa vocación, tenemos esa capacidad para que, aunque lo que nos destruya, aunque lo que nos aniquile o nos deje muertos de hambre, ni nos destruya, ni nos aniquile, ni nos mate de hambre. Esa es la experiencia divina en la que yo creo que todos tenemos que empezar a desentrañar, porque es tan grande, es tan abrumadora, que la única respuesta posible es un ser tan grande y extraordinario como lo es Dios. Fíjate que ayer en el programa de Gloria en la mañana recibimos algunas llamadas, entre ellos de un joven, bueno, de lo que pasó al aire, ¿no? Pero aparte se estuvieron recibiendo algunos textos y llamadas fuera del programa y platicando también con otras personas durante el día. Hay muchos jóvenes que están cayendo, y no nada más jóvenes, sino también adultos en depresión por esta incertidumbre. Yo he comentado que realmente lo único cierto que tenemos ahorita es incierto. Esa es la certeza. Tenemos la certeza de la incertidumbre. Aunado a la cantidad de desempleos profesionales que hay, no vamos a irnos a los empleos no profesionales, sino a los profesionales, a estos desempleos que hay, esa falta de estos espacios que quedaron de alguna forma vacíos por la gente que fue despedida. Sucede que los jóvenes de esta generación 2020 que están egresando de carreras profesionales se encuentran ahora también en esa competencia de buscar un trabajo cuando hay, pues ya no nada más es en los espacios que se pudieran ir ampliando, sino todos los espacios que ya no hay a través de los desempleos.
Entonces, toda esta incertidumbre, Bernardo, genera un estado, un ambiente raro. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar visitando un centro comercial para ver una cuestión de un celular. Y en la tienda me llamó la atención, había como unos 5 guardias, había un montón de, pues no mucha gente porque estaban todos ordenados, pero había como unos 5 guardias. Dije, pero ¿por qué tantos guardias? Por otro lado, la mayoría de este centro comercial que siempre está pues lleno, varias tiendas ya cerradas, varias tiendas de ropa de marca y de otros tipos de servicios cerrados. Entonces es un ambiente, Bernardo, difícil, que no hemos vivido antes. Y como tú dices ahorita, aunado a lo de un terremoto, aunado a lo de una nube de polvo que viene de África y otras cosas, de pronto se suman algunos videos que he estado viendo en el YouTube sobre los 3 avisos, el warning famoso de Garabandal, y cosas que nada más generan más psicosis, más pánico, más miedo. El tema del día de hoy, Bernardo, estamos hablando del miedo y el pánico. ¿Son buenos? ¿Es posible controlarlos? ¿Debemos controlarlos? Mira, creo que incluso me atrevo a decir que es sano. Nos gusta que nos asusten. El miedo nos genera una serie de neurotransmisores que nos permiten despabilarnos, que nos permiten mirar hacia lo que realmente es importante. Entonces, en ese sentido, no hay que combatirlos, sino hay que saber administrarlos, de tal manera que podamos sacar una mejor versión acerca de nosotros mismos, ¿no? Pero es necesario prepararse para esto, para evitar que el pánico y el miedo nos desborden, ¿no? Me atrevería a decir que el miedo es sano, el pánico ya no es tan sano, salvo que solamente tengas una sola opción, que es salir corriendo con todo lo que tengas, ¿no? Una persona que esté abandonando un edificio y que pues tenga más o menos miedillo, pues no va a correr como tiene que correr, ¿no? A mí en una ocasión me mordió un perro en la calle. Híjole, corrí, salté como nunca, como mis maestros de educación física les hubiera fascinado verme, ¿no? Le hubiera sido como que la ilusión, lo máximo que les pudo haber pasado. No fue algo muy estético, lo debo de reconocer. El perro me alcanzó, me alcanzó a morder una petaca. Entonces, pero brinqué bien, brinqué una buena, o sea, de un solo brinco, desde el suelo, llegué hasta el techo de un auto, ¿no? Entonces, no al cofre, al techo. Entonces, me llena de algo de orgullo eso, ¿no? Bueno, pues eso es pánico, y también Dios diseñó ese mecanismo para que nosotros podamos tener un despliegue de energía que nos permita hacer lo correcto, ¿no? Pero también tenemos que aprender a controlarlo y decir, ya, hasta aquí estuvo bueno de pánico, ya estamos a salvo, ahora tenemos que comenzar a pensar, ¿no? Pero qué cosas nos pueden, porque es bien fácil decirlo, ¿no? Pues no tengas miedo o no se apaniquen. El otro día veía el video de un cocinero que rescataron de un naufragio. Se volcó el barco y el único que sobrevivió fue él, pero estuvo 3 o 4 días bajo el agua, protegido por la burbuja que generó el mismo casco del barco, ¿no? Entonces, pues, cuando fueron a rescatarlo, no pensaban que estuviera vivo. Entonces, imagínense ustedes la escena, porque la grabaron, de un buzo con traje especial, como una especie de escafandra con tubos y un montón de cosas. Entonces se ve que está el marinero y empieza a ver que algo emerge dentro del agua, pero que la burbuja de ahí lo protegía, y la cara del cocinero acabo de naufragar, ¿no?
se murieron todo el mundo, ¿no? Y ahora unos marcianos me van a llegar a llevar a su planeta, pues, o sea, traigo de verdad muy, pero muy mala suerte, ¿no? No, resulta que era el buzo y lo rescataron, ¿no? Pues bueno, pues ese tipo tuvieron que sacarlo con el miedo, con el pánico controlado, ¿no? Los jóvenes creo que un equipo de fútbol de Filipinas o Taiwán o un lugar de estos, pues bueno, los tuvieron que sacar de estas cuevas llenas de agua y les tuvieron que dar tranquilizantes muy fuertes para que no se apanicaran cuando los estaban metiendo en un estrecho como el que los iban a meter, ¿no? Los amarraban y los dormían, los sedaban y luego los sacaban por ahí para que el pánico, para que el miedo no se fuera a desbordar y los traicionara, ¿no? Pero ¿qué cosas nos pueden ayudar a controlar el miedo y el pánico, ¿no? Y para mí una de las más importantes es la inteligencia, es el conocimiento. Si uno repasa la historia de la humanidad, nos podemos llegar a dar cuenta que por ejemplo, Estados Unidos cada 20 y tantos años tiene una crisis. La guerra civil, la guerra de independencia, la Gran Depresión, pero de esas crisis sale más fuerte. No son crisis que tengan que ver con que se acaba el país, se mueren todos y adiós, ¿no? No, sino que son crisis que terminan por hacer más fuerte a los Estados Unidos, ¿no? No pasa lo mismo en todas partes. Eso significa que el problema no es el miedo, no es el pánico, no es la crisis, sino la actitud que tomamos ante el miedo, el pánico o la crisis, ¿no? Entonces, lo primero sería, para bajar de pánico a miedo, conocer algo de historia y darse cuenta que las crisis, cuando son bien manejadas, lejos de acabar con nosotros, nos hacen mucho más fuertes, ¿no? Segundo, hay que echarse un clavado para encontrar tendencias laborales. Muy común ver talleres de yo te ayudo a llenar tu currículum y cómo darte a conocer en las redes sociales que tiene que ver con lo laboral. Pero como tú decías, Adrián, no hay trabajos, no se están abriendo, pero sí podemos descubrir otras opciones laborales para las cuales nos podamos preparar y tratar de incidir y hacernos valiosos, ¿no? Incluso yo aprovecharía para que de la gente que nos está escuchando, si se les ocurre una idea de alguna profesión, algún oficio que pueda ser valioso en estas épocas, pues adelante, hay que irlo poniendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Imagínate, Adrián, gente que nos escucha, una especie de agente sanitario, ¿no? Que es alguien que ya no solamente pues arregla una casa, sino que desinfecta una casa, desinfecta una zona, una área, para que pueda ser utilizado por otras personas, ¿no? Puede ser algo que comience a convertirse en un oficio valioso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conservas, con razonamiento, en fin, ¿no? Yo creo que podemos encontrar opciones laborales que nos permitan canalizar lo que sabemos hacer, ¿no? Lo que podemos hacer, ¿no? Pero aquí lo importante no es tanto encontrar qué voy a hacer, sino la primera experiencia que tienen que hacer para bajar de pánico a miedo es darse cuenta que en la historia de la humanidad, aquellos que se ponen a pensar dos veces las cosas, a reflexionarlo, van a encontrar una salida. Entonces, si te queda claro esa parte, vas a poder serenarte para buscar nuevas opciones, ¿no? La revolución industrial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la aparición del libro, ¿no? Todas esas disrupciones que tuvo la humanidad y que hacían pensar que, pues bueno, ya se terminó el trabajo para los artesanos. Antes la producción que tomaron las fábricas, pues eran talleres de las familias. Y las familias no se destruyeron, no se acabó la familia. Hubo un reordenamiento
de la forma en la que vivimos, de la forma en la que somos valiosos, pero hubo formas de hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es darse una vuelta por la historia de que la humanidad no es la primera vez que tiene que aprender a acoplarse a una nueva circunstancia. Pero esta nueva circunstancia, desde un punto de globalización como el que tenemos, yo creo que no es tan fácil, Bernardo. Es irónico, estamos en una época en que la tecnología está muy avanzada. Hablamos de nanotecnología y otras tecnologías que permiten, por ejemplo, hacer promesas como la de Jeff Bezos de en 2-3 años más tener una colonia en la Luna, eventos como Elon Musk enviando ahora en un cohete mayor y trabajando para la NASA como primera empresa privada y con miras ya para colonizar Marte. Vemos tecnologías aplicadas muy avanzadas como la de Apple, el nuevo sistema que va a salir ahora en otoño. Sin embargo, vemos la fragilidad que no se ha podido controlar, como por ejemplo lo de este virus, pero por otro lado también lo que ayer platicando con una persona, nos estamos volviendo más violentos. Precisamente a eso me refiero. Sin todo esto, y el mundo estaba yendo o estaba canalizando demasiado tiempo, demasiados recursos a algo que estamos descubriendo que no es tan importante. Ahorita ¿quién está pensando en, híjole, mi departamentito en Marte, ¿no? O tiempo compartido en Marte, ¿no? O sea, ya no lo voy a disfrutar como antes, ¿no? O sea, realmente creemos que una atmósfera tan adversa al ser humano la queremos conquistar y la queremos fraccionar y compra ya tu terrenito, cuando la atmósfera que nos beneficia, que es esta, por un bicho estamos sufriendo. O sea, no deberían todas esas mentes o muchas más mentes estar concentradas, o deberían de haberse estado preocupando mucho más por aspectos esenciales de la salud del ser humano. Entonces, a esto me refiero con estos golpes. Hubiera sido muy difícil convencer a todos estos genios de que no estaban volteando, no estaban dedicando el tiempo suficiente a lo que verdaderamente es importante. Lo verdaderamente importante es que todo este desastre está tomando a muchísimas personas en una situación muy, pero muy precaria. Digo, ahorita muchos todavía tenemos la posibilidad de decir, caray, pues bueno, voy a empezar a racionar, o voy a comer menos, ya toqué madera, no vaya a ser que me toque, pero hay gente que realmente la está pasando o la va a pasar muy, pero muy mal, ¿no? Ayer escuchaba una señora que decía, pues llegaron los de Protección Civil después del temblor y nos dijeron que abandonáramos, que nos teníamos que ir a otra parte, ¿no? Pues digo, no es así como que pues me voy de aquí de mi huevito del Infonavit a mi chalet en Valle de Bravo, ¿no? Pues no, era el único lugar que tenían para vivir, ¿no? Entonces, el mundo tiene que entender que no podemos seguir poniendo nuestros intereses en Marte cuando en la Tierra todavía tenemos muchas cosas que arreglar, ¿no? Y no estoy hablando de socialismo, no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de caridad cristiana. El mundo todavía no domina la caridad cristiana como para sacar adelante al ser humano ante todas estas tragedias. Sí, los 10 hombres más ricos del planeta voltearan a ver hacia donde tienen que voltear y el resto de nosotros nos estuviéramos formando o tuviéramos mucho más presente a Dios, ya hubiéramos sacado este asunto adelante, ¿no? Hay un científico, bueno, había un científico de origen asiático que estaba muy adelantado respecto de una vacuna o una medicina, y durante un asalto lo mataron, ¿no? Entonces dices tú, híjole, pues no es lo mismo asaltar a alguien y quitarle su quincena que quizás haberte cargado a la persona que tenía la solución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor la vacuna ya la tendríamos, a lo mejor la solución ya estaría aquí, pero no, ese niño fue abortado, ese científico, ese inventor, ese descubridor fue abortado, porque creíamos que acabar con seres humanos
era lo que el planeta necesitaba. Y ahora que necesitamos de una gran idea, de una gran disrupción, de muchísima creatividad, pues no encontramos en todo el planeta un ser humano que se le ocurra una solución. Están los científicos como locos buscando una solución, pero por lo menos cierta parte de la sociedad, estadísticamente hablando, por medio del aborto y de esta visión de muerte sobre la vida, pues quizás acabaron con la persona que tenía la solución. Esa es una realidad y tenemos, creo, que empezar a pensar en esa forma, ¿no? Sí, no, podemos pensar, sin embargo, bueno, se me hace un poco metafórico en lo personal. Bernardo, hay algo que me llama mucho la atención. No aprendemos, definitivamente no aprendemos. Aún no salimos de esta pandemia, de este virus, y que se origina en China. Hay una prohibición ahora en China para comer perros y acaban de iniciar un festival comiendo perros. Entonces tú dices, oye, si ya les están prohibiendo de antemano no coman perros, y yo no confío en alguien que come un perro, por supuesto, no sé en qué cabeza hay, al final del día no aprendemos. Nos prohíben algo que de alguna forma va contra nuestra salud, va contra algo que aún no podemos resolver. Y sin embargo, no aprendemos. ¿No Pero será si te que das estamos cuenta, perdiendo Adrián, el tiempo? son muy pocas cosas, son detalles los que quizás cortarían esta pandemia. Dejen de tragar murciélagos, dejen de tragar perros, dejen de tragar cucarachas. O sea, en buen plan les mandamos gansitos, lo que quieran, pero dejen de tragar murciélagos, por favor. ¿Me entiendes? Me doy a entender. Es bien poco lo que necesitamos para sacar adelante estas broncas, pero nos seguimos equivocando en las mismas tonterías. Los latinos, y aquí voy a ser muy duro para todo nuestro pueblo, pues veo escenas de personas que abren un ataúd que ya está sellado porque su pariente murió de coronavirus y lo abren, lo destapan, abren la bolsa que está dentro, lo abrazan, se despiden, lo besan. Digo, que no tuvieron, se veía que era una persona mayor, ¿no? Digo, si no te alcanzaron los 70 años que vivió la persona para abrazarlo y besarlo, digo, abrir el ataúd para abrazar y besarlo es tiempo perdido, ya está muerto, ya no está ahí, ya no está en ese cuerpo. Pero seguimos insistiendo en que mi funeral, ¿no? Es el día del padre. ¿Cómo no voy a ir a darle un abrazo a mi padre y entregarle su pedazo de pastel, su tarjeta de felicitaciones y su coronavirus? ¿Cómo no voy a hacer eso, no? Nos seguimos equivocando en cosas como esas, Adrián. No, definitivo. Fíjate que ahorita aquí en San Antonio ha crecido el número de contagios por el COVID. Desafortunadamente, el mayor porcentaje somos nosotros los hispanos. Si tú vas y caminas por las calles de San Antonio, ves que la gran mayoría de nosotros como hispanos no estamos haciendo caso de la distancia, de los cubrebocas. O sea, son cosas que volvemos al punto, Bernardo. A veces yo creo que quizás como en el caso de los gobernantes o de la gente que intenta que esté bien el pueblo o de los que intentamos cuidarnos, de pronto te desilusiona tanto que dices, no es posible que haya tanta falta de responsabilidad. No, totalmente de acuerdo. Aprovecho para saludar a la gente que nos está dando likes en Face. Ana Celia Almendares, Marta Martínez, Lobo Herido y Roberto Sánchez. Pues muchas gracias por, como muchos, estar escuchándonos. Fíjate, Adrián, que durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que por cierto... Le mandas un saludo. Nos liberó del nazismo y ya tumbaron su estatua porque no sé qué bronca traen con el racismo y con el clasismo, cosas por el estilo, ¿no? Pero Winston Churchill le pidió a C.S. Lewis que predicara a los soldados y les predicó hablándoles de Cristo. Y bueno, ese tipo de políticos creo que son los que necesitamos ahorita. Gente que entienda
que necesitamos los lugares de culto, gente que entienda que necesitamos de rezar, gente que entienda que la disrupción, la grandeza, lo exponencial viene amarrado de lo trascendente, de lo espiritual, de Dios, ¿no? Ahorita es cuando más tenemos que estar pensando en las cosas de Dios, ¿no? De hecho, cualquier plan de trabajo espiritual para esta época tendría que enfocarse mucho en buscar a Dios en todo y detrás de todo, pero también en la vida y la muerte. ¿Por qué no? O sea, ahora mismo es cuando tenemos que estar reflexionando acerca de la vida y de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la presencia del mal, ¿no? ¿Por qué un Dios que pudo habernos salvado solamente con un chasquido prefirió morir en la cruz para después resucitar? Es el momento de pensar bajo esta clave y no solamente desde el punto de vista de la salud, ¿no? Un error que yo creo que cometemos mucho los católicos, que es que a Dios siempre le pedimos salud, ¿no? Y siempre le pedimos una buena muerte, ¿no? O sea, quiero morir como el capítulo final de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Un airecito que me pegue y que me haga parpadear así rápidamente y me despeine un poquito y me voy, ¿no? Híjole, pues pedirle ese tipo de muerte a un Dios que muere crucificado, pues no me parece lo coherente, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando vienen los sufrimientos como los de ahorita, pues nos está costando horrores porque decimos, híjole, pero pues que yo fui a Chalma y yo caminé de rodillas en la villa para pedir una buena muerte y me traen el coronavirus, ¿no? No, definitivamente, Bernardo. Y por otra parte, yo creo que debemos también de reflexionar que hay cosas que Dios permite para nuestra purificación. Hay cosas que tenemos que ir pasando para purificarnos y no pasar al purgatorio y entrar directamente. Es con estos pequeños detalles que podemos ir teniendo, si los utilizamos correctamente, pues nos van a servir para eliminar o para purificar muchos de los pecados que tenemos aún pendientes. Como tú mencionas, siempre le pedimos a Dios la salud, pero realmente nos preocupamos poco por el alma, que es lo que prevalece. Hace unos días estaba yo viendo unas fotos que me mandaron de mis abuelos, unas fotos en blanco y negro. Ellos vinieron de España hace muchos años, quedaron en Córdoba, y reflexionaba yo sobre la vida que llevaban en ese entonces en un pueblo, que realmente eso era todo. Yo creo que lo más cercano, a lo mejor que podían ir quizás, era a Veracruz, que está a 90 kilómetros de distancia. Y me quedé pensando, yo creo que al final del día, Bernardo, como están las situaciones, así vamos a ir, ese tipo de vida la vamos a ir retomando. Ya no vamos a quizás a pensar tanto en viajar a Europa a otros países, sino realmente en disfrutar, en valorar lo que tenemos a corto plazo, a distancias cortas. No sé si tenga sentido para ti. Me tiene mucho sentido, ¿no? Creo que tenemos que aprender, tenemos que recobrar esta capacidad de asombro por las cosas ordinarias, por las cosas pequeñas, ¿no? Cuando tú y yo éramos pequeños, bueno, tú eras un adolescente cuando yo era pequeño, pero más o menos te acordarás, pues bueno, un palo y una piedra nos entretenían. Así es. Y tenemos que recuperar esa capacidad de asombro por cosas sencillas. No quiere decir que renunciemos a todo, no. Tenemos que darle el valor a todo, pero particularmente aprovechar para que estas cosas nuevas, estas cosas sencillas, nos vuelvan a convertirse en un generador de placer, de felicidad, de satisfacción, ¿no? Yo estoy seguro que si la gente que nos escucha hace ahora un ejercicio y se imagina cómo va a recordar dentro de 20 años esta etapa, también va a encontrar memorias, que el corazón les late, muchas cosas para recordar, ¿no? Entonces, extrapolen, véanlo hacia adelante, pero también véanlo hacia atrás, ¿no? ¿Qué cosas hacíamos cuando éramos pequeños que no eran muy sofisticadas,
pero que también nos dejaban felices, ¿no? Por ejemplo, aquí en la casa, pues se ha recuperado un poco el tema de cocinar pasteles. Entonces, precisamente hoy en la mañana estaba pasando por la cocina y olía a pan de horno, ¿no? Y te acordabas, bueno, por lo menos me acordé de cómo los olores, cuando yo era pequeño, desde la cocina, te iban avisando de que ya mero era hora de comer, ¿no? El olor a sopa, el olor a guisado, y cuando empezabas a oler a tortilla, es que ya estaba todo listo, ¿no? Había que empezar a prepararse para entrarle al mangiare, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que retomemos esas experiencias, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta mañana estaba yo platicando con una persona y él está un poco inconforme y en contra de, quizás un poquito más girado hacia la idea de una conspiración y cosas de estas, ¿no? El hecho de que nos están obligando a usar esto y todo lo demás. Pero uno de los puntos que él me decía, quieren obligarnos al conformismo, al decir, mira, ¿sabes qué? Nada más voy a tener esto es lo más importante y se acabó. ¿Tú qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo. Yo no podría negar, no tengo elementos para hacerlo, un aspecto de esos, ¿no? Una especie como de el sueño de Mao Zedong, a través de un virus, pues me parece maquiavélico, pero me suena realista. Pero nuevamente, la respuesta la tenemos nosotros y nuestra catolicidad. Porque podríamos decir lo mismo respecto de la abundancia. La abundancia también nos hizo olvidarnos de Dios. La escasez también puede hacernos olvidar de Dios, pero no es en sí misma la escasez o la abundancia, sino cuál es la actitud que vamos a tomar frente a Dios. Nos vamos a acordar de Él en la abundancia, nos vamos a acordar de Él en la escasez. Es la misma virtud, es la misma competencia. Ver a Dios en todo y detrás de todo. El empresario católico ve en su fortuna una serie de recursos que tiene que administrar para alimentar a la mayor cantidad de personas. Su cuenta está llena de esa fortuna, tiene todos los activos, lo merece, se los ganó, perfecto, pero lo ve desde ese sentido. Y lo mismo, aquellos católicos que no tienen nada, también ven en esa escasez señales divinas. Entonces, el problema, la variable, termina por ser nosotros mismos. Exista una conspiración o no exista una conspiración, la respuesta siempre la tendrá el catolicismo, ¿no? Estoy convencido de que no hay otra doctrina que sea válida, sea vigente en la abundancia y en la escasez, en la victoria y en la derrota. Pero somos tontos, tenemos una franquicia que no estamos explotando, tenemos una herencia de fe que no estamos explotando y que nos prepararía para la abundancia o para la escasez. Sí, Bernardo, realmente estas situaciones que estamos viviendo de incertidumbre, yo creo que no nos prepararon. No estamos preparados para casos como estos, como en el caso de lo que mencionabas hace un momento, que suena la alarma sísmica y dices, bueno, viene algo, nada más tienes que dimensionar el tamaño y todo eso, pero ya tenés una advertencia. ¿Cómo podemos trabajar esta situación del miedo y el pánico, pero traspolarlo hacia nuestros hijos? Y hablando de estos momentos que te decía yo, por ejemplo, de la depresión y de estos chavos que están saliendo ahorita de la universidad. Oye, nada más una cuestión, nos escribió Margarita Monroy. Dice, la gente come, no traga. ¿Y dónde está la compasión y la caridad? ¿Cómo saben si solo tienen perro para comer? Los latinos también comemos chapulines y chango, ¿no? Y qué feo criticar si no sabemos las costumbres y la cultura de un país. Pues bueno, Margarita, tienes toda la libertad de opinar. Creo que quizás estamos un poquito fuera de contexto
tragar es una definición que existe en el diccionario. Quizás el consenso social sobre la mesa pues sea un poco distinto, pero tú buscas un libro de medicina y vas a encontrar que la acción de tragar le corresponde también al ser humano. Pero como tú dices, pues sí, la ignorancia es muy fea. Y criticar desde la ignorancia, pues también es fatal, ¿no? Pero entonces, Adrián, pues así las cosas, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para lograr que sacar adelante este asunto. Y yo, para responder tu pregunta respecto de nuestros hijos, utilizaría la segunda carta a Corintios, donde ante estas circunstancias San Pablo nos pide switchar rápido de la preocupación a la ocupación. Nuestros hijos nos tienen que ver ocupados en las cosas, pero no tanto preocupados por las cosas. Nuestros hijos nos tienen que ver asombrados por lo que está pasando, pero no desesperanzados. Nuestros hijos nos tienen que ver, o quizás tengamos que transmitirles la emoción o la experiencia de que nos sentimos perseguidos como católicos, pero no abandonados. ¿Esto qué significa? Que la clave de respuesta está en que todas las emociones o las vivencias siempre tienen a un pariente, a una hermana. Entonces, tienen un componente común. Y es el ser humano es el que tiene que operar de tal manera de que la desesperanza se convierta en asombro. Entonces, la desesperanza por un virus, ¿cómo la convierto en asombro? Lee más acerca del virus. Lee más acerca de las personas que están investigando. Lee más acerca de cómo se comporta este virus, ¿no? Lee más acerca de cómo llegó hasta nosotros ese virus, y recalco y sostengo la idea que manejamos durante este programa. Es una grave irresponsabilidad consumir animales que pueden transmitirnos sus enfermedades, le pese a quien le pese. La realidad de la ciencia es que es un error gravísimo. Y si no tienen otra cosa que comer, pues tenemos que alimentarlos de otra forma, que también es algo que comentamos y pusimos aquí sobre la mesa, ¿no? Pero ese switcheo, creo, Adrián, es lo que tenemos que hacer de cara a nuestros hijos, ¿no? No podemos negar que se sientan preocupados, pero tenemos que canalizarlo y decirles, ¿qué te preocupa? Esto. ¿Qué te parece si nos ocupamos en eso? E ir aprovechando la fuerza del miedo, la fuerza del pánico, para ayudarnos a movernos. Así es, Bernardo. Fíjate que de hecho, hablando de esto de la comida y de la cultura china, realmente el consumo en este caso de los perros, indistintamente que fuera como nosotros comemos pollos y lo que tú quieras, fue mandatorio. No coman perros. Exacto. Y desobedecieron. Y estamos precisamente no criticando el hecho realmente si están comiendo un perro o un gato o eso, sino simplemente en el punto de está prohibido comerlo. Entonces, ¿por qué comes lo que está prohibido y está generando, como mencionamos hace un momento, lo de los virus, como pasó con lo de los murciélagos y todo esto? Y no es definitivamente porque no tengan que comer, pero son, bueno, podemos llevarnos todo el programa, pero le prometemos a Margarita que en el próximo programa hablaremos más tendido y más profundo sobre la cultura china. Tenemos buena información al respecto, pero el punto hoy día es, está prohibido, no debieron hacerlo y sin embargo lo están haciendo. Entonces, ¿dónde está la preocupación del virus? Y agradecerle a Yolanda Limón también. Nos dice, gracias por hablar claro a ti y a mí, ¿no? Y creo que sí, hablar claro, fuerte,
no es una falta de educación, pero es algo que necesitamos, ¿no? Creo, Adrián, que esta sociedad necesita que con fundamento defendamos lo que estamos planteando, ¿no? Y con muchísimo respeto para quienes piensen distinto de nosotros o hayan visto algo desde otra perspectiva, pues ojalá que les estemos aportando elementos para cambiar la opinión o para estar todos más o menos en el mismo canal. Pero muchísimas gracias, Yolanda. Nunca es fácil estar en los medios de comunicación y encontrar este balance. Sí, se nos está perdiendo un poquito don Bernardo Osorio. Y bueno, estamos hablando del miedo, estamos hablando del pánico. Yo creo que ya se paniqueó mi querido amigo don Bernardo Osorio. Les pedimos una disculpa, pero es que realmente estamos utilizando una nueva tecnología en cuanto a la comunicación, y en el caso de las transmisiones de México hacia acá, a veces hay algunos problemas con las cuestiones del el ancho de banda de transmisión. Pero bueno, volviendo al punto, les prometemos que para el próximo programa estaremos hablando un poquito más de las diferentes costumbres y culturas y de la comida. De todas formas, Margarita, de verdad le agradecemos los comentarios. Siempre es bueno y siempre alimenta el escuchar. Estamos abiertos a escuchar comentarios, y el día que guste también le invitamos que se vengan aquí a cabina con nosotros para dialogar y bueno, aprender juntos. Siempre hay algo que aprender todos los días, y estamos siempre abiertos a aprender y poder compartir más con ustedes. Gracias por todos sus mensajes. Por otra parte, les comento que el día de mañana tenemos Mujeres de Fe también, para que se unan con nosotros a partir de las 8 de la mañana. En un momento más espero que se pueda conectar Bernardo Osorio para terminar el tema. Y bueno, a las personas que han estado padeciendo algún problema ahorita con algún familiar que tienen en la ciudad, en México, por las cuestiones en las zonas afectadas por los temblores, pues nos unimos con ustedes, rezamos por ustedes para que esperemos que esto pase pronto, para que no haya pérdidas humanas que lamentar. Nos unimos con ustedes, principalmente por nuestros amigos que se encuentran allá en Oaxaca. Tenemos allá familia en Oaxaca que les mandamos nuestros cariños. También en la Ciudad de México tenemos varias personas que nos siguen. Pedimos por ustedes también para que pues estén protegidos, no tengan situaciones que lamentar, familias que lamentar. Y bueno, seguimos aquí en Reflexiones. El día de hoy hemos estado platicando con Bernardo Osorio. Hemos tenido aquí algunos detallitos técnicos que esperamos tener resueltos en algún otro momento. Perdón. Sí, disculpen. Es que aquí hemos estado teniendo algunos problemas técnicos con las comunicaciones. Gracias de verdad por su comprensión. Les decía yo que bueno, nos unimos a aquellos que están teniendo que tienen familiares en México y están pasando esta situación de los temblores, también los que tienen problemas con familiares que tienen coronavirus. Quiero comentarles también, nos pidieron algunas oraciones, los voy a mencionar en un momentito más. Aquí estamos. Pedimos por la familia de Juan Chavarría, por la familia Garza, que también está pasando por problemas del coronavirus. Nos piden por el matrimonio de Lupe y José Mendoza Lizardi, por la familia de Alejandro Montoya, que se encuentra delicado de salud. También pedimos mucho por ellos. Por todos los enfermos que tienen depresión y ansiedad, por la salud de Rocío Mandujano. Por todos ustedes estamos pidiendo.
y les agradecemos de verdad el favor de su compañía aquí en Reflexiones. Dice algunos medios para ver de otra manera el miedo, olvidarse de uno mismo. El dolor siempre nos susurra al oído que estamos de paso. No pedir por tener una buena muerte, pensar en la gloria futura. Y sí, definitivamente, yo creo que en momentos como el que estamos pasando, a veces es muy fácil engancharnos con las cuestiones apocalípticas de que ya se va a acabar el mundo y muchas otras cosas más. Y recordemos que lo que nos dijo el Señor, nadie sabe el día ni la hora. Simplemente tenemos que estar preparados, porque sea por coronavirus, sea por cualquier otra cosa, lo que sí tenemos seguro y lo que debemos de tener presente es que estamos de paso, es que nos vamos a morir. Y aquí el punto es, ¿dónde vamos a ir al morir? ¿A la vida eterna o a la condenación? No hay otro camino, es o con Dios o sin Dios. Y con Dios puede ser que nos toque, pues digo, no puede ser, muy posiblemente nos va a tocar el purgatorio. Y como dice Bernardo, hacer un esfuerzo con un sacrificio extra, aún con todo, es dar un paso extra, es combatir. Así es que bueno, les invitamos para aprovechar estos momentos que estamos viviendo, estos momentos de incertidumbre, estos momentos confusos, para acercarnos más a Dios. Son buenos momentos que tenemos para ejercitarnos. Nos vemos en una próxima emisión de Reflexiones. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona.